¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este aula virtual de la Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana. Bienvenidos sean todos nuevamente aquí juntos para continuar en el estudio de la palabra de Dios. Les saluda a su hermano y amigo José Montenegro, listos para estar nuevamente precisamente en el estudio del Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 25, así que abre tu Biblia en este capítulo y preparémonos para entrar a un tiempo más de estudio de la bendita palabra de Dios. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Señor, nos acercamos a ti nuevamente para escudriñar tu palabra y buscar en ella sabiduría, enseñanza y guía. Que tu Espíritu Santo nos ayude, te pedimos, Señor, en esta hora. Y te damos las gracias. En nombre de Jesús. Amén. Así es. Estamos por empezar el estudio del pasaje de Mateo 25, 14 al 30, la parábola de los talentos. Ya adelantamos en la ocasión pasada donde pudimos apenas leer el texto que no aparece, esta parábola no aparece en ningún otro evangelio y que no debe confundirse con la parábola de las minas que aparece en Lucas 19, 12 al 27. Ya eso lo explicamos al final de la lección pasada. Muy bien, dicho esto, comenzamos leyendo y entramos de lleno al estudio de Mateo 25, 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Dadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es la parábola de los talentos que vamos a comenzar a considerar en este momento. Dice el Señor Jesús, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahora, antes de entrar en el detalle de esta parábola, queríamos hacer una pequeña comparación con la parábola que acabamos de estudiar de las 10 vírgenes. Porque las dos parábolas de Mateo 25, la de las 10 vírgenes y esta de la de los talentos, hablan de las actitudes que deben tener los creyentes ante la venida del Señor. En el caso del pueblo, el remanente de Israel, justo antes de su segunda venida, al final de los 7 años de la gran tribulación, actitudes que vamos a repasar son necesarias de aquella persona que creyendo en su advenimiento está, digamos, preparada para el mismo.
En el caso de nosotros, como la iglesia del Señor hoy en día, también manteniendo una actitud consona con la expectativa de que Él en cualquier momento viene por su iglesia en ese rapto o arrebatamiento, antes precisamente de que inicien los 7 años de la tribulación. Entonces, ese es el mensaje de ambas para las actitudes ante la venida del Señor. Y en el caso aquí, Jesús enseñando a sus discípulos que le preguntan por los acontecimientos de su segunda venida y todo eso, les habla acerca de lo que acontecerá al final de los tiempos con respecto al pueblo de Israel. Pero como repito, aplica también para la iglesia el día de hoy, que está esperando que Él venga por su iglesia. Así que en ambas circunstancias es importante tener presente estas actitudes que estas parábolas enseñan. Entonces tenemos la parábola de las 10 vírgenes que ya acabamos de estudiar y la de los talentos que estamos iniciando a estudiar. Y veremos que enseñan dos actitudes. En la de las 10 vírgenes se enseña la necesidad de velar, de estar pendiente de la venida del Señor. Era lo que tenían que hacer las 10 vírgenes, estar velando, en cualquier momento venía el novio. Los talentos enseñan la necesidad de servir fielmente al Señor en tanto que Él viene. ¿Ves la diferencia? Por un lado, se enfoca en el de las parábolas en la actitud interior, esa actitud de la persona que tiene el espíritu, el aceite en su interior, que le hace estar pendiente de la venida del Señor, es una actitud interna. Pero la de los talentos se enfoca en lo exterior, en lo que esa actitud de fe en el Señor y su venida le lleva a servir, a estar involucrado en la obra entre tanto que Él venga. No es que me voy a acostar a dormir porque algún día vendrá, no, es una actitud que nace del corazón, de un corazón que tiene ese fuego del Señor en su interior y que le motiva a servir, a obedecer a su Señor, que es lo que enseña la parábola de los talentos. En la parábola de las 10 vírgenes se fija en la condición espiritual, esa condición que se refleja en tener esa lámpara encendida, tener ese espíritu de Dios en sí, brillando, actuando, moviendo, motivando a mantenerse fiel a la venida del Señor, guardando la fe. Pero la parábola de los talentos se va a fijar en el servicio, esa labor, esos frutos que da ese creyente que precisamente tiene ese mover del Espíritu Santo en su corazón ante la expectativa de que el Señor va a venir y debe encontrarlo sirviéndole fielmente. Y en cuarto lugar, la parábola de las 10 vírgenes con respecto a ese creyente que espera la venida del Señor resalta el ser la persona verdadera, íntegra, que espera a ese Señor fielmente. Y mientras que la de los talentos resalta el hacer, que tiene que ver con lo que esa persona que de verdad es íntegra en su fe, en su espera a la venida del Señor, estará haciendo, involucrándose en la obra para cuando Él venga. Como ves, como ves, se complementan perfectamente las enseñanzas de las dos parábolas, todo enfocado hacia la venida del Señor. Como decía, primariamente para el pueblo de Israel al final de la tribulación que lo espera en su segunda venida, pero también aplica para nosotros en la iglesia que esperamos su venida por la iglesia en el rapto. Entonces, ambos aspectos son necesarios y complementarios. No es que solamente es la parte espiritual interna del ser, sino que eso se debe proyectar a la parte exterior del servir, del hacer. Entonces son complementarios y necesarios. Son necesarios y complementarios, como decimos aquí. Así que es importante que veamos estas dos parábolas que el Señor comparte al final del sermón del Monte de los Olivos, eh, complementarias, que las veamos juntas, porque ambas tienen que ver con las actitudes que debe tener aquel creyente ante la próxima venida del Señor. Ahora, entonces, aquí Jesús sigue hablando a sus discípulos acerca de su segunda venida. ¿Qué ocurría, como decíamos, después de la tribulación de 7 años? O sea, él sigue allí en ese, ya pensamos que ya debe haber oscurecido cuando está terminando el discurso, porque ha pasado un tiempo ya relativamente largo desde que salieron del templo al atardecer, subieron al monte de los Olivos y se sentaron allí para conversar, en donde le hicieron estas preguntas a Jesús de que cuando ocurrían estas cosas y él le estaba explicando y aquí le está hablando sobre estas parábolas que enseñan sobre la actitud que deben tener ante su segunda venida. Ahora, la parábola en sí enseña el juicio que tendrá lugar sobre Israel antes de la entrada al reino milenial.
luego de la segunda venida del Señor. Tiene que ver con esa evaluación que va a hacer el Señor cuando venga, ponga sus pies sobre el monte de los olivos, que se abra en dos y saldrá un río hacia el oriente y otro hacia el occidente, y él comenzará a reinar ahí en Israel, y entonces ahí vendrá esa especie de juicio en donde el Señor vendrán los que se mantienen fiel a él en su segunda venida y entrarán en el reino, y los otros serán desechados. Entonces, de eso trata esta parábola de los talentos. Y dice que un hombre rico está a punto de salir para un largo viaje. Es lo que dice Jesús en esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Sabemos que era rico porque obviamente tenía siervos, tenía bienes, entonces, y se fue de viaje por un tiempo prolongado. O sea que en la parábola, la figura de este personaje, que es la imagen o figura del Señor Jesucristo, es un hombre rico que tiene muchos recursos y muchos siervos, y llama a sus siervos para entregarle parte de sus bienes, precisamente para que los administren. Mientras él no esté, esos siervos tienen que administrar aquellos bienes. Él se irá, no les dice cuánto tiempo, pero ellos mientras tanto tienen que administrar los bienes que él les va a dejar allí en su propiedad. ¿El compromiso cuál es? Es evidente por el desarrollo de la parábola. El compromiso era que invirtiesen dichos bienes y al final rindiesen el producto de ellos cuando su dueño o señor regresara. Entonces, esa es la dinámica de la parábola que va a ilustrar precisamente la relación del Señor con su pueblo, de que les va a dejar con recursos para administrar hasta que Él vuelva. Entonces, es lo que ilustra la parábola y la figura, la descripción, como siempre decimos, Jesús era un maestro de las parábolas, las sabía utilizar como ninguno, utilizando elementos conocidos por las personas de su época para ilustrar verdades espirituales que le eran desconocidas a su público. Dice, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Tenemos 3 siervos. A uno el Señor le entrega 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y se va lejos. Así que vemos que el Señor en la parábola reparte sus bienes en proporciones distintas a sus siervos. Y ojo, según la capacidad que cada uno tenía para administrarlos. Y eso es algo que entendemos, el Señor, conociendo a sus siervos, sabía cuánto podían administrar. O sea, esto no es una ocurrencia casual del Señor Jesús al describir esta parábola. Tiene su mensaje. El hecho de que el dueño conoce a su siervo y sabe, este puede administrar más, este puede administrar menos, este menos. Y por eso les da distintas cantidades. Le da lo que ellos pueden administrar según su conocimiento que él tenía de sus siervos. Al primero le entregó 5 talentos, al segundo le entregó 2 y al tercero le entregó 1 talento, que es lo que vemos en la parábola. Y esa diferencia tiene su significado en la interpretación de la misma parábola. Así que ahí tenemos planteada la parábola. Ahora, antes de seguir adelante, hablemos de la figura del talento. Un talento equivalía a 60 minas. Un talento era una medida de peso, pero a la vez era una medida de dinero que equivalía al peso en dinero, en metal. Usualmente los talentos eran monedas de plata o eran en piezas de plata, y cada talento pesaba dependiendo del área, si era en el Ática, si era en Roma, podía estar pesando entre 26 a 36 kilogramos. Imagínate, era un lingote prácticamente. Un talento pesaba entre 26 a 36 kilogramos según lo que registra la arqueología. De tal manera que era una pieza de plata bastante pesada, porque el peso de un talento equivalía a 60 minas, que era otra cantidad de peso, era otra medida de peso. Y por otro lado, una mina equivalía en cuanto a moneda, a plata, a 100 denarios. O sea que 100 denarios hacían una mina.
pero 60 minas hacían un talento. ¿Te das cuenta de la proporción? Y un denario era el equivalente al salario de un día de un jornalero. Lo que ganaba un jornalero esquilando ovejas, recogiendo el trigo, todos los trabajos que hacían los jornaleros. En un día, un jornalero en la tierra de Israel antigua se ganaba un denario. Entonces, 100 denarios, o sea, 100 días de trabajo equivalían a una mina y 60 minas equivalían a un talento. Entonces te estás dando cuenta, si tú haces la multiplicación 60 por 100, estamos hablando de que un talento equivalía a 6.000 días de trabajo de un jornalero, casi 16 años y medio. ¿Te das cuenta? No era cualquier suma. No es que el talento era una monedita ahí chiquitita, como una moneda de 5 centavos, de 25 centavos en nuestro tiempo. No, un talento eran como decir un lingote de oro hoy en día, por decir algo. De tal manera que cuando aquí estamos hablando de talento, estamos hablando de sumas importantes, para que tengas una idea de lo que está utilizando el Señor Jesús para ilustrar las verdades que está queriendo decir. Está utilizando medidas grandes de peso en dinero, en recursos económicos, está utilizando en la parábola. Dice que a uno dio 5, a otro 2, a otro. Aquí vemos que cada uno conforme a su capacidad dio distintas cantidades. Ahora, la palabra talento viene, la palabra talento, que hoy día utilizamos en español, esto es tomado del diccionario etimológico de la lengua española, viene del griego talanton. El griego talanton significaba originalmente balanza. De ahí que se utilizó en su momento como una medida de peso, pero ese era el origen de la palabra, en griego balanza. Y pasó al latín porque los romanos absorbieron mucho del griego, tanto en su cultura como en su lenguaje. Entonces, en el latín, talentum era la unidad de peso, era una unidad de peso, y también la cantidad de dinero representada por ese peso, que es lo que veníamos comentando anteriormente. Entonces, ese fue ya en latín, talentum, pero el original griego era talanton, que era balanza. Luego, ya en un latín más avanzado, en un latín medieval, talentum llegó a significar, y aquí ya estamos hablando de la Edad Media, cuando Europa era eminentemente cristiana, dentro de lo que cabe, y ya el concepto de las escrituras eran enseñanzas conocidas, de tal manera que esto de la parábola de los talentos era algo bastante conocido. Y ya para la Edad Media, el latín talentum significaba inclinación, deseo o disposición, porque ya se traducía como a la actitud, como en el caso que quería ejemplificar la parábola de la actitud de los siervos que pues tenían recursos, como los creyentes tenemos dones, que vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, ya en latín medieval, probablemente influido por el cristianismo, ya talentum significaba inclinación, o sea, aquello me inclino a esto o a lo otro, a la música, al arte o a las letras, etcétera. Un deseo, lo que yo deseo hacer, o la disposición de mi ánimo para hacer algo o una u otra cosa. Entonces, ven cómo iba girando el término según la influencia también en este caso de el cristianismo en la Europa medieval. Tanto así que en castellano llega a significar la palabra talento, que es como la tenemos hoy día en el idioma español, significa dotes intelectuales o aptitud mental, o sea, capacidades que tienen las personas. Entonces hablamos de que tal persona tiene talento para la música, tal persona tiene talento para el fútbol, etcétera. Son dotes intelectuales o aptitudes mentales como hoy día lo traduce el diccionario en español. Entonces, definitivamente que esto viene ahora a raíz de, como decíamos, la influencia del cristianismo, en donde la parábola de los talentos de Mateo 25 comenzó a ser, como quien dice, la fuente para traducir esta palabra o manejar esta palabra.
Por tanto, hoy, como ven en la derivación que ha tenido el término, podemos aplicar el uso actual del término talento, que sabemos que originalmente se refiere a una cantidad de dinero, de recurso económico, en base a su peso. Hoy, como ha sido derivado el término, podemos aplicar su uso actual del término talento, me refiero, al interpretar esta parábola. O sea que podemos hablar fácilmente de los talentos que nos ha dado el Señor, que tenemos, o incluso de los dones, como vamos a comentar a continuación. Así que esto para que tengamos una idea de lo que puede aplicar o dónde podemos aplicar la enseñanza de esta parábola. Pero este es el origen de la palabra talento, que como ya decíamos, originalmente se refería a un peso y la cantidad de dinero que llevaba ese peso y que como vimos no era poca cosa, era bastante. Ahora, ya enfocándonos en los significados de esto para su aplicación, recordar que el Señor nos ha dado dones a todos los creyentes. De eso hablan pasajes como Efesios 4:8, por ejemplo, que dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres, se refiere al Señor Jesucristo. Y allí mismo en Efesios 4:11 dice que él mismo, hablando de esos dones, él mismo constituyó a unos apóstoles, esos son dones, a otros profetas, que se convierten en ministerios, por cierto, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, vemos que es el Señor el que da, el que otorga esos dones. Entonces, cada creyente tiene al menos un don. Nadie puede decir, a mí no me ha tocado ningún don. Y aquí estamos utilizando la palabra don y talento indistintamente, aunque ahorita haremos una pequeña aclaración a eso. Pero partir del hecho de que la escritura clara, como vemos en Primera de Pedro 4:10, que todos tenemos al menos algún don. Dice Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrelo a los otros. Dice, cada uno. O sea que todos tenemos al menos algún don, porque dice según el don que ha recibido. Y que lo ha recibido del Señor, como también lo dice Santiago 1:17, que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces. Todo don viene del Señor. De tal manera que Él nos da dones y les da a todo creyente, porque dice en 1 Pedro cada uno, según el don que haya recibido. Y generalmente se recibe más de un don. Ahora, los dones varían de creyente a creyente. No todos recibimos los mismos dones, algunos tienen uno, algunos tienen otro, otros pueden tener uno igual y otro diferente. Pero dice Romanos 12:6-8 a este respecto, que teniendo diferentes dones, Romanos 12:6-8, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, o sea, según la voluntad de Dios, según la gracia que nos es dada, es de gratis, es algo que no pagamos. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Lo ve? Aquí pone Pablo distintos ejemplos de dones que cada uno debe usar de la mejor manera. No dice que todos tenemos los mismos dones, todo lo contrario, cada uno según el don o los dones que haya recibido. Todos recibimos dones del Señor, cada uno de acuerdo a la sabiduría de Dios, que es el que lo otorga. Y recibimos los dones con propósito, para servir a los demás. No es para nuestra vanagloria, no es para nuestra exaltación, es para servir a los demás. Como dice Efesios 4:11-12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito por el cual otorga el Señor todos estos dones, para edificar al cuerpo de Cristo. Y lo que acabamos de leer en 1 de Pedro 4:10, donde dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Es decir, que los dones que el Señor nos da no es para nuestro propio provecho, sino para el provecho de otros. Eso es importante siempre tenerlo presente. Entonces, ese es el propósito de los dones. Ahora, en cuanto al tema de dones y talentos, hay quienes hacen una diferencia entre estos dos conceptos
y plantean que talentos son las habilidades naturales con que nacen todos los seres humanos. O sea, hay gente que nace con una habilidad natural para, por ejemplo, el fútbol. Hay gente que nace con una habilidad natural para las matemáticas y son personas no creyentes y a lo mejor nunca lo sean, pero nacen con esas habilidades. Su estructura física y su estructura mental les dan facilidades para ciertas actividades intelectuales o físicas, pero que los dones son capacidades espirituales que confiere el Señor a quienes las reciben. Es decir, el don de profecía, el don de lengua, el don de sanidad, el don de interpretación de lengua, el don de todos estos dones que están perfectamente establecidos en la Escritura. Entonces, algunos hacen esa diferencia entre talentos y dones. Eso pues se respeta y puede ser una interpretación aceptada, una forma de verlo, pero no necesariamente tiene que ser dogmático. Ahora, si lo aceptamos así, que los talentos son los que pueden hacer una persona sin necesariamente ser creyente y los dones son los que solamente reciben los creyentes, de todas maneras, ambos los da el Señor, ambos los da Dios, porque el que te formó en el vientre de tu madre es tu creador y Él es el que te puso ahí, te entretejió para que tuvieras esa capacidad física o intelectual con que naciste, aunque no lo hayas reconocido. Así que si decimos que los talentos son los naturales con los cuales se nace, aunque no seas creyente, también los da Dios. Y los dones de por sí. Sabemos que son dados por la presencia del Espíritu Santo en nosotros y que nos otorga el don de profecía, el don de presidir, el don de esto y lo otro. Entonces, talentos y dones. Si hacemos esa diferencia, que como digo, no es dogmático hacerla, pero si quieres hacerla, entender que ambas les da el Señor. El que no lo reconozcan las personas en su ámbito natural y sí los creyentes, esos son otros 500 pesos, pero es Dios quien nos da en ambos casos. Ahora, aquí vemos que el Señor dio diferentes cantidades a cada uno y dio esas diferentes cantidades a cada siervo, indicando, como ya adelantábamos anteriormente, que Él conocía cuánto dinero era capaz de manejar cada uno, porque dice conforme a su capacidad. ¿Cómo sabía el Señor que este tenía más capacidad que aquel? Porque los conocía, porque los había tratado. Ahora, a nivel nuestro, a nivel espiritual, entendemos que en su infinita sabiduría, el Señor reparte los dones y los talentos de acuerdo a la capacidad que Él sabe que cada uno puede manejar. O sea, que Él nos conoce. En la parábola es un conocimiento natural que surge de la relación que tenía el Señor en la parábola con sus siervos. Y sabía que este era más hábil, este era más lento, etcétera, etcétera. Pero acá va más allá de simplemente ese conocimiento de tener una relación con el Señor, sino que Él nos conoce todavía desde antes de nuestro nacimiento. Entonces, así mismo como acá en la parábola el Señor repartió diferente porque sabía que tenían diferentes capacidades, también Dios reparte a nosotros los creyentes diferentes dones, conociéndonos que sabe cuál podemos manejar, cuántos podemos manejar. Así que Él no se equivoca. No te dio los talentos o los dones equivocados, dio los que sabía que tú podías manejar. Por tanto, harías bien en manejar los que Dios te ha dado y no querer tener los que le dio a otro y no tener los tuyos ahí oxidados, sino que hagamos lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, invirtámoslo en su obra. Primera Corintios 12, 8 al 11 dice, a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Lo ves? Como Él quiere. En su sabiduría, el Señor reparte a través del Espíritu Santo los dones a cada creyente según su sabiduría como Él quiere. Entonces eso indica que Él nos conoce y Él nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Quedémonos aquí por ahora porque el tiempo definitivamente que no da para más, pero medita en estos conceptos de los dones espirituales
porque la parábola tiene que ver mucho con eso. Así que allí te dejo esa tarea y hasta la próxima ocasión, que el Señor siga bendiciéndote ricamente.